Buenos días. Hoy vamos a continuar hablando de la alimentación para el diabético. Como comentamos en el último video que se hizo con estos fines, espero que ustedes hayan practicado y estén viendo cuando se comen un alimento de dónde proviene ese alimento, si proviene de espiga o proviene de vaina o también de tubérculo como el camote. Es muy importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos, enseñemos a nuestros familiares a empezar a ver cómo se encuentra el producto que estamos consumiendo de forma natural y así poderlo relacionar en espiga o no espiga. Si es proveniente de espiga, tenemos que controlar el consumo de ese alimento. Si no proviene de espiga, con más confianza podemos consumirlo y evitamos, en caso de prevención, que tengamos problemas de diabético. En caso de diabetes, que más fácil se controle la glucosa en sangre. Para esto, el video anterior, o la última vez que hablamos al respecto, tuvimos la oportunidad de hablar de lo que es el índice glicémico. El índice glicémico es la velocidad con la cual un alimento va a subir los niveles de glucosa en sangre. Nosotros, en el tríptico que manejamos junto con la Universidad Autónoma de Chapingo, el del Proyecto Universitario de Plantas Medicinales del maestro Eric Estrada, vamos a encontrar el siguiente documento. Ahí lo vamos a ver. Se llama índice glicémico. Este tipo de documentos podemos bajar una copia del mismo de la misma página del maestro Eric Estrada en ericestrada.com, o voy a poner un conector con el documento para que ustedes lo puedan bajar y leer, o lo podemos encontrar en internet en áreas de mis ponencias. El índice glicémico, para darnos una idea, cuando nosotros consumimos, aquí les vamos a enseñar, vamos a ayudarnos un poquito de la tecnología. El índice glicémico, se empezaron a dar cuenta que en personas diabéticas, cuando nosotros consumíamos 100 gramos de glucosa, la glucosa lo que hace es aumenta. Y hay una línea mágica donde se empieza a producir insulina, por ende los niveles de glucosa en sangre empiezan a bajar. De repente se dieron cuenta que habían alimentos que se comportaban muy parecido a la glucosa, y ese tipo de alimentos le pusieron una cantidad de índice glicémico alto. Y hay otros alimentos como la tuna u otro tipo de productos que cuando nosotros los consumimos, como aquí en el dibujo que es el del color naranja, no elevaban tanto los niveles de glucosa en sangre, y como no elevaban tanto los niveles de glucosa en sangre, lo que sucedía era que no teníamos que producir tantos niveles de insulina para bajarlo. De acuerdo a esta tabla, si nosotros empezamos a extrapolarlo con el documento que les acabo de mencionar, ellos pusieron de referencia a la glucosa. Cuando se hace este estudio, se hace ingerir al paciente sanos 50 gramos provenientes de la glucosa en forma de carbohidratos, 50 gramos de carbohidratos provenientes de glucosa, se le hace ingerirlo al paciente y se le empieza a medir sus niveles de glucosa en sangre. Se hace la gráfica la anterior y ese porcentaje se le puso el 100%. Y el área bajo la curva la empezaron a hacer otras medidas, y el área que coincidía se expresa en porcentajes. Por ejemplo, nosotros te acabamos de mencionar la tuna, que tiene un índice glicémico de 7. Quiere decir que es muy bajo el área que coincide con la glucosa cuando nosotros nos tomamos 50 gramos provenientes de tuna. 50 gramos, no 50 gramos de planta, sino 50 gramos de tuna. Probablemente estamos hablando de 150 gramos de alimentos o 200
dependiendo la concentración que tenga de carbohidratos por cada 100 gramos de tuna. De la misma forma se hizo lo mismo con otro alimento. Vamos a ver, por ejemplo, un pan de mezcla de granos que tiene un índice glicémico de 48. Se vio cuánto tenía de carbohidratos, 100 gramos. Si esos 100 gramos tendría, imagínense, 50 o tendría más. Si tuviera más, se le dio menos de los 100 gramos al paciente para que su equivalencia fueran 50 para poderlo comparar con la glucosa del estudio, y se volvió a tomar con un tiempo los niveles de glucosa en sangre y se genera otra curva. Al generar esa curva se vio qué porcentaje de esa curva estaba relacionada con la primera de la glucosa y se saca ese porcentaje. Por eso en la tabla va a encontrar que hay un porcentaje en lugar de un valor 100%, son porcentajes, no es un número serial, ¿no? Sino es un porcentaje, y ese porcentaje es el área bajo la curva. Aquí lo que se está recomendando en la tabla que vamos a encontrar que damos en la Universidad de Chapingo, que se encuentran con colores. Los colores verdes son los que se recomiendan y los colores rojos son los que no se recomiendan. Y coincide que los colores verdes son aquellos que tienen un índice glicémico menor de 55. Es decir, se comportan, liberan la glucosa en un 55%, un 45% menos que si consumiéramos solamente glucosa. Por ende, vamos a necesitar y vamos a obligar a nuestro sistema, que es el páncreas, a producir menor cantidad de insulina para que esta glucosa sea metabolizada. Si nosotros empezamos a hacer esto en nuestro cuerpo, como ya hemos mencionado en más pláticas anteriores, es que vamos a tener beneficio de menor producción de colesterol, niveles más altos de lipoproteínas de alta densidad, y esa relación que siempre hemos peleado de lipoproteínas de alta con lipoproteínas de baja va a cambiar, disminuyendo las de baja y previniendo así problemas de salud como es el problema del colesterol. Y el colesterol, recuerden que forma una de las principales enfermedades, y la obstrucción arterial también. Si nosotros empezamos a ver esta tabla y escogemos alimentos con índice glicémico bajo y todavía alimentos con índice un índice o una calorías menor en esta que coincidan, vamos a tener una mejor calidad de vida. Vamos a prevenir procesos crónico-degenerativos. Y eso es algo que nosotros tenemos que empezar a ver, porque no nada más nosotros hemos hablado de eso. Ahorita es cuando vamos a empezar a darnos cuenta que hay gente que ha estudiado eso, como el Instituto Nacional de Nutrición, en donde ellos, como pueden ver, generan una pirámide, que es la pirámide de los alimentos. La pirámide de los alimentos está desarrollada con el fin de que se hacen la siguiente pregunta: ¿con qué probabilidad tengo yo de sufrir una enfermedad crónico-degenerativa o cáncer si consumo un alimento con alta frecuencia? Si yo consumo un alimento con alta frecuencia que se encuentra en la zona roja, como las grasas, las proteínas de origen, los embutidos, voy a tener mayor probabilidad de sufrir cáncer que si yo consumo alimentos que se encuentran en la zona verde. Si consumo alimentos que se encuentran en la zona verde, que son las frutas, las verduras, tengo menor probabilidad de sufrir cáncer. Si yo, mi familia, tiene una carga genética de sufrir cáncer, pues yo voy a tratar de hacer mi dieta más estricta para que esa carga genética no se desarrolle y no tenga, por lo tanto, problemas de sufrir cáncer. Si yo tengo una carga genética de padres diabéticos, abuelos diabéticos, pues igual voy a empezar a utilizar alimentos que se encuentran en la zona amarilla y en la zona verde, están aquí, y voy a empezar a mezclar ese conocimiento con la tabla de índice glicémico. Y cuando yo logre mezclar las tres tablas que acabo de mencionar, o los tres conocimientos, la carga de índice calórico, vamos a empezar a darnos cuenta que lo que estamos haciendo es controlar los niveles de insulina
que está nuestro cuerpo produciendo. Y de alguna forma, si eso lo unimos a empezar a tomar un poquito más de aceites de nueces, almendras, avellanas, cuando tengamos hambre, no pensemos primero en comer un poco de pan, de tortilla. Usted puede tener un poquito de nueces, almendras, una mezcla de ese tipo de oleaginosas y tomarse una cucharada o dos, o si no es así, también puede utilizar un poquito de aceite de uva o aguacate que tiene un sabor más adecuado con respecto al aceite de olivo. Se lo pone en una cucharita, deja que esté en su boca, que esté a nivel sublingual, y eso le va a ayudar a saciar su apetito, su hambre. Y así va a hacer que el cuerpo lo vamos a empezar a acostumbrar a consumir otro tipo de energía, que son las grasas, las nueces, las almendras y las avellanas, y así nuestro cuerpo va a empezar a disminuir. Ese es uno de los grandes secretos que le quiero transmitir, y espero que en la próxima vez que nosotros nos veamos, usted todavía baje más sus niveles de glucosa y que entre nosotros estamos de acuerdo, junto con su esposa, junto con sus hijos, empecemos a difundir el secreto de ver de dónde vienen los alimentos, si viene de vaina, si viene de espiga, y empezar a fomentar la utilización de nueces, almendras, avellanas, y también la utilización de aceite de uva, aceite de aguacate. Y así verá que en su familia va a disminuir en forma considerable la tasa y la presencia de cáncer, de diabetes, de hipertensión. Si todavía quiere todavía más disminuir esto, luego vamos a estar hablando y le voy a invitar a que venga al manejo emocional, que es muy importante. La parte emocional es una de las partes que también nos están llevando a estos procesos crónicos degenerativos. Lo espero la próxima vez y espero que esta vez lleve bien su dieta y verá que una dieta no es solamente que saber qué comer, sino también saber cómo y cuándo. Y muchas gracias por haber venido y nos vemos en la próxima sesión. Gracias.